Pues ahora sí, demos comienzo al webinar Lecciones aprendidas para la salida de la crisis, en el que Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Energías Renovables, nos hablará sí, de qué podemos aprender de la crisis de 2008. Así que, Valeria, cuando quieras, si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, gracias. Y así que, bueno, sin más preámbulo, Fernando, si puedes empezar tu presentación. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer a ATA la posibilidad que nos brinda para poder contar el informe que presentamos el mes pasado de lecciones aprendidas para salir de la crisis. Voy a compartir pantalla, crucemos los dedos de que todo funcione perfectamente. Y voy a ver si vamos a poner pantalla. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, el documento tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La primera es quién pagó la crisis del 2008 en el sector energético, fundamentalmente nosotros como consumidores de energía eléctrica. Y la segunda parte, y quizás más importante y más relevante, es las propuestas que como Fundación Renovables hemos hecho para la reactivación y recuperación económica de la crisis actual. Crisis actual que, aunque no tiene el mismo origen que tuvo la crisis del 2008, como se refleja analizando distintos índices, al fin y al cabo sí podemos observar que el origen es distinto, pero los pagadores o los sufridores son los mismos. Entonces, en este punto, yo creo que sí que es importante recuperar y analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué pasó durante esa crisis del 2008. Crisis que, como todos recordaréis, fue una crisis de origen eminentemente financiera por un problema de desregularización del sector financiero, con tintes de promoción especulativa y en diferencia con la que ahora tenemos, que es un stop and go, de decisión propia, que en cierta manera ha conllevado pues, el confinamiento para poder, en cierta manera, paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. En el aspecto de quién pagó la crisis, quizás en el sector energético en España, lo primero que tenemos que tener claro es que en realidad coincidió la salida de la crisis económica del 2008 en materia energética, con la lucha contra el déficit tarifario. De hecho, lo que todos tenemos muy claro desde la Fundación es que en España hemos carecido de política energética, sino que lo único que hemos tenido ha sido la lucha contra el déficit de tarifa. De hecho, aquí podéis observar algunos de los mantras o la rectificación de alguno de los mantras que siempre se ha dicho, que el déficit tarifario lo provocaban las primas o la retribución a las energías renovables. Podéis ver cómo el déficit que empieza en el año 2000, el origen está perfectamente definido en el informe y no es otro que no trasladar a los consumidores los incrementos de los costes de generación, de distribución y de comercialización de energía eléctrica con objeto de no tener en cierta manera un problema, vamos a llamarlo, de carácter de imagen política en vista a las próximas elecciones. Es lo de siempre, bueno, ahora yo no doy la mala noticia, me voy a esperar, pero luego casualmente las cosas siempre van a peor, nunca van a mejor, el tiempo nunca mejora lo que no se hace. De hecho, podéis observar como hasta 2008, que en cierta manera es cuando entra la fotovoltaica por la legislación existente y el sobrepasar los objetivos que estaban previstos, ya llevábamos 17.000 millones de euros de déficit, 17.000 millones que acabamos en todos los acumulados hasta el final del 2013 en 40.000 millones de euros,
que a la sazón es casi un 4% del PIB. Lo que sí está claro, y para ratificar en cierta manera que durante esta época no hubo política energética, lo que sí hubo es una profusión de promulgación de leyes, y aquí podéis ver cómo en la época 2008-2014 se publican, o hasta 2019 se publican uno detrás de otro, tanto reales decreto como reales decreto ley, leyes fundamentalmente todos enfocados a la lucha contra el déficit. La problemática, como luego veremos, ya no se percibe el cómo puedo suministrar un bien básico como es la electricidad a los consumidores, sino cómo puedo luchar contra ese déficit que estaba en cierta manera falseando las cuentas del sistema eléctrico. De hecho, en esta época se promulgaron 2 leyes, 13 reales decreto ley y 15 reales decreto, principalmente, como os decía, para la lucha contra el déficit. Lo que sí está claro es que esta lucha contra el déficit recayó en 2 actores fundamentales, primero en el consumidor doméstico y segundo en el inversor renovable. En el caso del consumidor doméstico se une una política energética antidéficit de incremento de costes con la salida de la crisis o con una situación de crecimiento del paro y de reducción de la renta disponible para las familias. Y en el caso del inversor renovable, bueno, pues en cierta manera, como luego veremos, se pierde esa seguridad jurídica que teníamos o que cualquier país debe tener. El hecho, en cierta manera, uno de los hechos más alucinantes que nos podemos encontrar en este proceso es que España tiene el gran mérito de ser el único país del mundo que a través de un Real Decreto Ley declara moratoria a las energías renovables. Esto se produce en el Real Decreto Ley 1/2012, lo cual, en cierta manera, supone algo totalmente inaudito. No estamos hablando de una moratoria al carbón o a la nuclear o a la contaminación, no. Estamos hablando de una moratoria a las energías renovables. De hecho, en el periodo 2013-2018 prácticamente no se instala ningún megavatio de potencia adicional. Hay un punto importante que se produce en el año 2009. Cuando estamos hablando de fechas, quizás todos tenemos que tener en la cabeza que esto no es una crítica exclusiva al Partido Popular, porque hasta el 2011 gobernaba el Partido Socialista y las medidas, aquí sí que hubo tanto alternancia política como mantenimiento de una política en contra del consumidor y de las energías renovables. En el año 2009 el Estado asume la deuda que generaba por el déficit y valida su cuantía con la propia garantía. Se incorpora además un impuesto medioambiental en el año 2012, la Ley 15, que ese 7% de gravamen a toda la generación de energía eléctrica, tachado de medioambiental, es tan curioso como que se aplica tanto al que contamina como al que no contamina. Y por último, yo creo que más importante y muy importante es se convierten a las renovables en un producto financiero que en cierta manera viene a reflejar por qué el interés y por qué el apetito de fondos de inversión más que de empresas industriales establecidas o personas que quieran generar. Como conclusión, y lo tenéis en el faldón, si el gobierno de España hubiera luchado contra el cambio climático igual que luchó contra el déficit de tarifa, las emisiones que tuvimos en el año 2015 no serían un 17,5% con respecto a las de 1990. Un paréntesis, recordar que en el año 2020 teníamos un objetivo de alcanzar, de reducir un 20% las emisiones de 1990, objetivo que la media de la Unión Europea, los países de la Unión Europea consiguieron con creces y que España estamos casi un 18%, no por debajo, sino por encima, es decir, 37 puntos por encima de nuestro objetivo. De hecho, en el proyecto de ley de cambio climático presentado al Parlamento recientemente, España asume como objetivo 2030 una reducción de emisiones del 20% con respecto a 1990, lo cual
lo que supone el reconocimiento público de que hemos perdido 10 años porque nuestro objetivo al 2030 es el mismo que teníamos en objetivo al 2020 o que tenían todos los países de la Unión Europea. Si vamos viendo qué pasó en la crisis, lo primero que podemos ver es que la evolución de los ingresos del sistema eléctrico y la pérdida de la seguridad jurídica en las inversiones renovables. En la parte izquierda tenéis la primera página, la carátula y la parte final de un informe que el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, el IDAE, sacó todos los años desde el año 2005 hasta el año 2008. Curiosamente, el último, en noviembre del 2008, cuando el final de la posibilidad de instalación de energía solar fotovoltaica acabó en septiembre del 2008. Y podéis ver cómo desde esa campaña gubernamental se decía el sol puede ser tuyo, preguntas a o respuestas a todas las preguntas claves sobre energía solar fotovoltaica, y en su última página decía la rentabilidad de su inversión es razonable, pudiendo llegar en ocasiones hasta el 15%. La línea IDAE-EICO existe una financiación sustancial de la inversión. Usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, ya que está evitando emisiones de CO2 a la atmósfera. Este folleto incitador a invertir se convierte en que el propio gobierno anula, deja fuera la seguridad jurídica que tenían los inversores que hicieron caso de este folleto, de esta propuesta, recortando la retribución a las energías renovables. Alguien nos puede decir, bueno, de acuerdo, estamos en una época de crisis, hoy entre todos tenemos que apechugar, esto sonará que lo vamos a seguir escuchando reiteradamente cada día más en la salida de la crisis post-COVID-19, es decir, bueno, a partir de aquí, como todos tenemos que soportar la carga que nosotros nos vaya a tocar, vamos a ver cómo en un horizonte 2008-2013, cómo pudieron o cómo soportaron los efectos de las medidas. El primer punto que nos encontramos, curiosamente, es una campaña gubernamental que a todos os sonará con el famoso "las energías renovables son caras", mantra que todavía, a pesar de que se ha demostrado en todos los países del mundo, incluso en España, que la forma más barata de generar energía eléctrica es con energías renovables, seguimos teniendo como un recuerdo, como si fuera una vacuna, a una política que desde el propio gobierno se instauró. Comparar la parte izquierda, el gobierno dice, usted invierta en renovables, ayuda a su país, y en la de derecha, que usted acaba de invertir caro y a su país no le interesa. Esto no se produce con una diferencia, un decalaje de años, se produce con un decalaje de días. De hecho, es memorable, y lo tenéis en el informe, la nota de prensa que el ministro Sebastián, hoy por todos reconocido y conocido como el gran especialista estadístico del COVID-19, pudo hacer diciendo que había sido un proceso de diálogo, cosa que es bastante incierto. Si analizamos cómo los ingresos del sistema se vieron afectados, podemos ver cómo no todos acabaron pagando las mismas condiciones. El transporte de energía eléctrica del año 2008 a 2013 se incrementó un 29%. La distribución de energía eléctrica en ingresos se incrementó un 17%. Los servicios de ajuste unitarios por megavatio hora se incrementaron un 112%. Los pagos de capacidad en megavatio hora se incrementaron 445% o un 104% en cuantía. La interrumpibilidad, que es la ayuda vía tarifa del sector electrointensivo, se incrementó un 196%. En el año 2011 se multiplicó por 5 la cuantía del año 2008. Los apoyos al carbón en ayudas de inversión, casi 500 millones de euros y casi 4.000 millones de euros en operación. Y alguien me podrá decir, hombre, ya, pero esto se produjo en un entorno, han subido porque la energía, en cierta manera,
ha subido. Bueno, es que la demanda en estos 5 años bajó un 7,2%. Es difícil de explicar cómo bajando la demanda los costes fijos del sistema se incrementan. Y alguien me podrá decir, bueno, también subieron las ayudas a las renovables. Efectivamente, subieron un 13%, pero es que la energía renovable durante la época 2008-2013 se incrementó casi un 60%. Es decir, la participación relativa fue en reducción. De hecho, podéis ver en un informe de Ampere, como asociación que defiende a los, o que ha defendido y sigue defendiendo a los inversores pequeños en energías renovables, podéis ver cómo la comparación de cómo tendrían que haber cobrado y cuánto cobraron, y en cierta manera la acumulación de casi 10.000 millones de euros de reducción de ingresos. Otro de los puntos importantes fue la dificultad de acceso, lo que podríamos llamar la pobreza energética dentro de todo el país. Y alguien me puede decir, bueno, efectivamente, España en el año 2009 el gobierno socialista saca el bono social, que es un elemento para luchar contra la pobreza energética como elemento diferencial. Bueno, no nos olvidemos que ya en la directiva de 2003 exigía a todos los países la imposibilidad de corte y la necesidad de implementar medidas de todo esto. Nosotros llegamos parcialmente 6 años tarde. Y bueno, el bono social lo que supone es congelar la tarifa para 3 colectivos que en la mayoría de los casos su aplicación no era idónea. Y para que veáis un pequeño detalle, dentro de aquí se establece la posibilidad de un descuento del 25%. ¿Cómo subiría la energía eléctrica para los consumidores que la congelación de la tarifa a efectos de descuento en comparativo en el año 2014 se tiene que hacer un Real Decreto 968 de ajustar el bono social porque la congelación suponía ya un 26% de descuento en la propia tarifa eléctrica? La única preocupación que existió fue quién iba a pagar el bono social. De hecho, hay distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia en el cual se les da la razón al sector eléctrico de que no eran ellos los que debían de pagar en función de distintas aproximaciones que los gobiernos fueron dando. De hecho, podemos asegurar que los únicos que estuvieron a la altura fueron los ayuntamientos y los servicios sociales, que no solo han paliado los efectos de la pobreza energética, sino que en la mayoría de los casos, aún hoy, para el no corte del suministro, necesitamos el copago del 50% por parte de los ayuntamientos. Y quizás dejar claro que la encuesta de presupuestos familiares y la ECV en 2016 cifraban en 9 millones de personas las potencialmente beneficiarias. Aquí hay un punto importante. En el año 2013 la ley del sector eléctrico incorpora la necesidad del indicador de renta, es decir, que la ayuda en la tarifa eléctrica sea por temas de insuficiencia de renta, y a pesar de que lo dice la ley en el 2013, hasta noviembre del 2017 no se aplicó, no se desarrolló la ley en estos conceptos. Lo que sí está claro es que no ha existido una voluntad política para luchar contra la pobreza energética como problema estructural y sí como problema coyuntural. Uno de los puntos más importantes es la evolución de los precios de electricidad para los consumidores. Y a partir del año 2012-2014 podéis ver distintas gráficas en la parte superior izquierda cómo España tiene el gran honor de haberse convertido la tarifa en la parte más fija de todo el espectro de todos los consumidores domésticos. Nuestro 40% de la factura eléctrica sin impuestos es fija, lo cual obviamente va contra cualquier norma de eficiencia energética o contra cualquier norma que pueda fomentar el autoconsumo. De hecho, si nosotros analizamos a nivel de unidades de paridad de poder de compra, vemos como España para el sector doméstico tiene la tarifa más cara de toda la Unión Europea. Y si vemos en la parte inferior derecha, podemos ver cómo, en cierta manera, desde el año 2012 a 2014, hay un incremento del peaje anual, vamos a llamarlo por unidad de potencia contratada, y curiosamente este peaje, para alguien que consuma muy poca electricidad, es decir, que no tenga tanto dinero para consumir electricidad,
se le incrementa la tarifa si consumía unas 400 horas por unidad de potencia, se le incrementa un 33%. Tenéis que analizar que en este momento el consumidor medio está en el entorno de las 600 horas y, como podéis ver, por unidad de potencia, lo que sí tenemos es que claramente se traslada que el coste de la tarifa lo paguen los consumidores. De hecho, en los últimos 15 años, el coste del kilovatio hora, el precio del kilovatio hora ha subido un 85%, y lo más doloroso es que la parte que fija el gobierno ha subido un 156%. Y una realidad es que yo siempre he pensado que nunca he pagado la electricidad por el consumo que tenía, sino para garantizar la rentabilidad de las inversiones de quien estaba dentro del propio sistema. Para acabar con esta primera fase, quizás una referencia a la pérdida de tejido productivo en la industria renovable, esa moratoria a la que hacía mención del Real Decreto Ley 1/2012, lo que provoca es que perdamos 50.000 puestos de trabajo en el año 2012-2014, casi un 40%. Había, en cierta manera, podemos ver cómo salvamos los 3.000 mineros que teníamos a final de este periodo. Habéis visto las ayudas al carbón y, por otro lado, nos desangrábamos perdiendo puestos de trabajo y cerrando industria en el sector que hoy reconocemos que debe ser el presente y el futuro de España. Y una nota que sería que también se produce durante este periodo, que es la persecución al autoconsumo. A la campaña de desprestigio de las renovables son caras coincidió con otra campaña más porque el gobierno se dio cuenta de que había sido tremendamente efectiva, en el cual se llegó a decir el autoconsumo es para ricos, el autoconsumo es insolidario porque al reducir el consumo de energía eléctrica no pagamos los costes fijos del sistema y, por tanto, generamos déficit de tarifa. De hecho, el Real Decreto 900/2015 establece una serie de peajes, lo que por todo el mundo hemos conocido como el impuesto al sol, y prohíbe instalaciones comunitarias, exige dobles equipos, entorpece administrativamente e introduce la inseguridad en los peajes. Lo que sí está claro es que en este crisis lo podríamos resumir primero como una inexistencia de política energética, una apuesta por la lucha contra el déficit, organismos de control que fueron inoperantes y empresas públicas que nunca asumieron el papel de servicio público que tenían, la generación de procesos especulativos incitados desde la regulación, como es el acceso a red o subastas arbitrarias que se produjeron en el 2016 y el 2017, la existencia de puertas giratorias que desgraciadamente seguimos viendo que están todavía en vigor, la promoción de movimientos accionariales en el sector, desde el propio sector público, desde el propio gobierno, la tarifa eléctrica como instrumento de actuación política. Y quizás con la distancia que nos da el poder analizar a posteriori todas las consecuencias de estas políticas adoptadas, lo que sí podemos concluir es primero que fueron injustas y lo segundo y más doloroso que en muchos de los casos fueron a sabiendas y que hemos perdido el papel de liderazgo que tuvimos en las energías renovables y que ahora nos costará volver a recuperar ese retraso estructural. Y como en cierta manera cualquier panorama pasado lo que no podemos hacer es olvidarlo, sí me gustaría en esta segunda parte, mucho de forma rápida, transmitiros las propuestas que como fundación hemos hecho públicas, hemos remitido al Gobierno y propusimos y presentamos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados el pasado 9 de junio. El primer punto dentro de estas propuestas yo creo que es aprender del pasado y analizar qué hicimos para salir de la crisis en el año 2008 y quizás referenciar que lo más importante para salir de una crisis son las medidas que se tomen lo antes posible. En España tenemos 3 ejemplos, 3 reales decreto. El primero, el 9/2008, el famoso Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo, que todos recordaréis que se denominó Plan E, con una continuidad, le cambiaron el nombre para ver si funcionaba mejor,
en el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. Estos dos planes, con más de 13.000 millones de euros de inversión, fue café para todos. Equivocamos el concepto entre gasto e inversión, como muy bien lo dice el órgano de control de cuentas, y que en cierta manera hizo un informe bastante fuerte con respecto a lo que se había conseguido. En el Real Decreto 6/2010 de medidas de impulso para la recuperación económica y empleo, por primera vez se incorporan elementos de actuación energética, muchos de los cuales nosotros volvemos a pedir aquí, pero este es un Real Decreto Ley que cuando lo lees detenidamente llegas a la conclusión de que no se quería que se aplicaran estas medidas. Dos ejemplos. El primero, la apuesta por la rehabilitación de edificios. Y se establece que solamente podrán acceder a las ayudas aquel que tenga una base imponible de renta inferior a 50.000 euros. El que tiene una base imponible inferior a 50.000 euros para una ayuda de subvención, lo que sí está claro es que no tiene capacidad financiera si no se establecen otros instrumentos para poder rehabilitar su vivienda. Se establecieron medidas de recarga cuando no había, en cierta manera, ninguna infraestructura de vehículos eléctricos. En cierta manera es adelantarse al futuro para salir de una crisis que teníamos en el presente. Y en este punto, lo que sí, un elemento de reflejo, estamos luchando contra la pandemia del COVID-19. Pero generalmente nos olvidamos que convivimos contra otra pandemia, que es el cambio climático. Y quizás porque su avance es muy lento, tendemos a olvidarnos que estamos en un estado de emergencia, como instó el Parlamento español al gobierno que lo pudiera cometer. Nosotros, dentro de las iniciativas que hemos incorporado, lo primero que hemos hecho es establecer unos criterios de elegibilidad e idoneidad, fundamentalmente porque aprendimos de lo que pasó en los Reales Decreto Ley 8, 9 del año 2008, 2009 y 2010, que la mayoría de los proyectos que se ejecutaron, en muchos de los casos, o eran monumentos funerarios a la salida de la crisis o carecían de sentido. Por eso nosotros trasladamos al Comité de Reconstrucción del Congreso 8 puntos que son de obligado cumplimiento según nuestro criterio. La primera, la exigencia de sostenibilidad en el sentido más amplio de todas las iniciativas. Proponer que la salida de la crisis sea en más de lo mismo, en cierta manera, con proyectos no sostenibles, apostar por el corto plazo se acaba pagando de forma clara. Cuando apostamos por el carbón, sabiendo que el carbón tenía sus horas contadas, lo único que hemos hecho es posponer el cierre y, en cierta manera, sumir en una crisis profunda a todas las zonas y a todas las personas que vivían del carbón. El segundo, y aunque parezca lógico, es la viabilidad económica y tecnológica per se. No podemos apostar en iniciativas que haya que tener un apoyo público constante para que se puedan ejecutar. La necesidad de actuar para paliar efectos no deseables. Creo que todos tenemos en mente que hay situaciones que tenemos que corregir. Que exista un mercado potencial importante. Si queremos salir de la crisis, como decía antes, con monumentos funerarios, con proyectos piloto, poco saldremos de la crisis. Necesitamos replicabilidad en todas las iniciativas, tanto por extensión como por cobertura territorial. Apostar por generar trabajo a pymes, que esto no sea la gran obra de infraestructura del mismo sector que en cierta manera acaba ganando todos los proyectos de licitación. Pensando en el consumidor y en el ciudadano. Generalmente esto se les olvida. Y segundo y por último, que sean inclusivos como paso obligado a la reconstrucción con objeto de no dejar a nadie en el camino. Todos los que se quedan en el camino no solo sufren las consecuencias, sino que en cierta manera el coste de su recuperación va muchísimo más alto. Y dentro de las medidas específicas tenemos dos bases de partida. Para nosotros la electrificación de la demanda es un elemento básico y crucial, fundamentalmente porque la electricidad no solo es emisiones cero en uso, obviamente tenemos que tener 100% renovables en origen, y el elemento más importante a favor de la eficiencia y la lucha
contra la mala calidad del aire. Nuestra desgracia es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo un escuálido 27% para el año 2030. Y todavía más preocupante es que en los últimos 5 años la electricidad ha ido cayendo de peso dentro del mix de cobertura de la demanda final, pasando del 25 al 22%. El segundo punto de acceso sería el acceso universal y la necesidad que desde Fundación siempre hemos establecido de una tarifa social que nosotros para 2 millones y medio de contratos establecemos con un contrato de potencia exento de pago de 2,3 kilovatios, 1.500 kilovatios hora gratuitos y la consideración de un IVA superreducido del 4% con cargo a la tarifa. El primer elemento de trabajo es el autoconsumo. Exigimos y proponemos el desarrollo del Real Decreto 244 del año pasado. Tenemos un magnífico Real Decreto, pero que no está desarrollado. Y lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados como en muchos de los casos nos estamos quedando. Exigimos la agilización de procedimientos administrativos e incluso por debajo de 10 kilovatios sin licencia de obras y prácticamente solamente a nivel de información, el fomento de uso de baterías, un tratamiento fiscal adecuado con un IVA del 10% para sujetos pasivos. Y alguien me puede decir, seguro que alguno de vosotros me dirá, pero si yo he hecho una instalación y me han cobrado el IVA al 10%, pues depende quién te lo oferte, algunos cobran el IVA al 10 y otros cobran el IVA al 21. Al 10 es porque consideran que el proyecto es una rehabilitación de vivienda, bastante discutible en la mayoría de los casos si uno se lee la ley de IVA y los reglamentos que luego han salido. Exenciones fiscales al IRPF y sociedades y exenciones y mejora para la estimación directa en agricultores y ganaderos, así como la rebaja del IBI y el ICIO, como se refleja en el informe que presentamos hace 2 semanas de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Apuesta por el autoconsumo compartido. Tenéis que pensar que el 68% de todos los españoles vivimos en bloques, casi son 20 puntos más que la media de la Unión Europea, y que el autoconsumo compartido no está regulado. Ni disponemos de coeficientes dinámicos, estamos a la espera de los coeficientes horarios que el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía se comprometió a sacar en breve. En cierta manera, tenemos unos procedimientos administrativos complejos por la sencilla razón de que todos posiblemente tengamos una comercializadora distinta que nuestro vecino y un único interlocutor que es la distribuidora. Y esto en realidad lo que se está produciendo es un diálogo de besugos, un diálogo imposible entre los usuarios que quieren y los que no se pueden hacer la instalación. De hecho, proponemos también la ley de toma de decisiones o el reglamento de toma de decisiones a nivel de propiedad horizontal para que este tipo de instalaciones se haga sin la necesidad de mayorías por parte de las instalaciones comunitarias. Apostamos por el desarrollo de comunidades energéticas y algo muy importante, como antes os decía, este tipo de actividad va directamente a favor de la actividad de pymes. Nuestro objetivo 2020-2021 es 4.680 megavatios, 3.000 en pymes, 1.000 en residencial y compartido, 280 en edificios públicos y 400 megavatios en agrícola y ganadero. Apostamos por la salida de subastas en la generación centralizada y distribuida. De hecho, proponemos subastas 2020-2021 por 14.000 megavatios de potencia, incluso dentro de la fotovoltaica, que son 7.500 megavatios, 2.500, es decir, un tercio en conexión por debajo de 36 kilovoltios, es decir, en generación distribuida y no con agentes diversificados. Ayer presentamos nuestra propuesta y entre hoy y mañana presentaremos las alegaciones al Real Decreto de Subastas, hoy en día en tramitación, en las cuales consideramos que las subastas como instrumento necesario deben ser fruto de la planificación energética, en pay as bill, por energía, no neutrales, fundamentalmente porque aquí no se trata de hacer competir a unas con otras, sino de que entren las que la planificación energética establezca en mejores condiciones. Lo que sí está claro es, bueno, y tenéis dentro del informe que está disponible de forma abierta,
las distintas propuestas que hacemos y también un plan de reindustrialización al sector renovables con unas ayudas de 200 millones de euros. Posiblemente no podamos fabricar obleas o para fabricar en cierta manera desde origen células fotovoltaicas, pero sí lo que está claro es que podemos trabajar en mejorar tanto en migración del tamaño eólica, tanto en componentes electrónica de potencia o en sistemas de almacenamiento. Uno de los puntos importantes, quizás el más olvidado dentro de la ley, del proyecto de ley de cambio climático, es la ciudad. De hecho, todos aquellos que viváis en poblaciones de más de 50.000 habitantes, no estáis de menos de 50.000 habitantes, perdón, no tenéis ningún reflejo en la ley, porque solamente se establece ese nivel de corte, de exigencia, de disponibilidad de áreas, de tratamiento sostenible, medioambientalmente sostenible, en ciudades de más de 50.000 habitantes. Un único dato. En España, en los últimos 40 años, hemos incrementado en 9 millones de personas la población. En estos 40 años, las ciudades de más de 10.000 habitantes han incrementado en 10 millones la población, 7 puntos porcentuales, y el 80% de toda la población viven en ciudades de más de 10.000 habitantes. Estamos 30 puntos por encima de la media mundial o 15 puntos por encima de la media europea. Lo que sí está claro es que la ciudad debe ser el motor de cambio, que priorizamos la recuperación del espacio público. Nuestro mantra es que la vida, como lo fue de ONU Habitat, la vida se hace a pie. Proponemos la rehabilitación integral de barrios, el reforzamiento del papel de los ayuntamientos, y aquí sí me gustaría hacer una especial parada. En el último Real Decreto Ley 23/2020, de una forma casi simbólica, se levanta el yugo Montoro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 1/2012 de no gestión de capacidad de gasto para los propios ayuntamientos, y se levanta solamente para uso del 7% del saldo positivo de 2019 para la compra de vehículos eléctricos. Es una barbaridad que le han solicitado desde el alcalde de Madrid del Partido Popular al alcalde de Valladolid del Partido Socialista, que en cierta manera no podemos apostar por la ciudad como instrumento, como motor de cambio, y tener una ley reguladora de bases del régimen local de 1985 o una limitación de capacidades a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012. Incrementar ingresos, capacidad de gasto, capacidad de inversión y, por supuesto, que los ayuntamientos, que los municipios asuman el papel que tienen que asumir y que les corresponde. Otro de los puntos importantes es la rehabilitación y la nueva construcción de edificios. Acabamos de conocer el informe RSEE 2020 enviado a Bruselas del Ministerio de Agenda Urbana, en el cual se establece, siguiendo las directivas que marcaba el PNIEC, nuestros objetivos para rehabilitación de edificios y de viviendas. Documento tan profuso en páginas como incapaz en objetivos. Quizás de las 400 páginas hubiera venido bien que alguien se hubiera puesto a pensar que rehabilitar viviendas hay que empezar en el año 2026, tener un objetivo 2022 de 30.000 viviendas y en el año 2030 de 300.000 viviendas es, bueno, por ahora ya sigo en el sitio que estoy, ya me despertaré y me pondré a trabajar dentro de 5 o 6 años, que ahora no toca. Proponemos licitar y empezar a rehabilitar 750.000 viviendas, de las cuales 250.000 son vulnerables con una inversión pública de 2.500 millones de euros, aprovechar líneas FEDER, incentivación fiscal, la apuesta por rehabilitación de edificios públicos, de edificios de servicios, por supuesto la definición y la apuesta por los edificios de consumo casi nulo, la sustitución de calderas por bombas de calor y sustitución de equipamiento eficiente, que sí, aquí hay que reconocer que el plan enviado a Bruselas es lineal todos los años en equipamiento eficiente, pero es absolutamente, vamos a llamarlo exponencial en cuanto a objetivos, conforme pasa el tiempo en lo que sería en rehabilitación. Un solo apunte: el 53% de las viviendas en España carece de aislamiento y el 97% está fuera de norma. Y, por supuesto,
cuando vemos que todas las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas apuestan por la obra nueva sin atender cómo están los edificios existentes, nos parece un error mayúsculo, porque en cierta manera estamos haciendo más de lo mismo y no mejorar lo que tenemos. Otro de los elementos importantes es la movilidad sostenible. Hemos visto cómo en estos meses de confinamiento se han desplomado las emisiones a nivel de media de España un 55%, y apostamos primero por el teletrabajo, apostamos por instaurar 1 millón de personas en teletrabajo, y no solo por, en cierta manera, por decir, bueno, esto es algo que es de negociación y lo paga las empresas, sino incorporamos la reducción de 3 puntos porcentuales de reducción a la cotización empresa en la seguridad social para aquellos trabajadores en los cuales 3 días a la semana puedan hacer teletrabajo. Establecemos planes de movilidad sostenible en el trabajo, desgravaciones en el impuesto a sociedades, la construcción de 5.000 kilómetros de carril bici. Alguien puede pensar, 5.000 kilómetros, qué barbaridad. Bueno, es 0,1 metro por habitante y en cierta manera pues hacer algo más de lo que estamos haciendo. Y sobre todo pensar que un carril bici no es un pintor que pone 30 y una bicicleta en un carril de automóvil, sino tienen que ser carriles perfectamente establecidos. Apostamos por el transporte público y por la adquisición ya del 5% de autobuses eléctricos de flota, en los cuales está evaluado todo lo que sería el sobrecoste y las ayudas que tendrían que tener. 500.000 vehículos eléctricos con elementos de apoyo fundamentalmente fiscal y 500.000 bicicletas eléctricas, el fomento del car sharing eléctrico y los apoyos fiscales, así como una apuesta por el ferrocarril eléctrico. A nivel de turismo, lo están, como muchas ciudades están diciendo, bueno, nuestra apuesta por una peatonalización comercializada nuestras almendras centrales, la gentrificación de esos centros de ciudad ha provocado que los pisos turísticos, ahora que no hay un turismo de fuera, los centros estén vacíos. Tenemos que recuperar la relación del vecino con el barrio, erradicar la gentrificación, repensar lo que sería la peatonalización. Y una referencia: no se peatonaliza para que vengan turistas, se peatonaliza para los que viven en el barrio. Pensar que solo hay que peatonalizar las zonas comerciales es hacer parques temáticos al marketing, al comercio, al turismo, a los museos, a lo que vosotros queráis, pero no es facilitar las condiciones de vida. Una especial apuesta en el medio rural. 4.000 municipios sufren problemas de despoblación. El 31% de la superficie en España, 15 millones de hectáreas, es superficie agraria útil o utilizable. De hecho, nosotros proponemos la imposibilidad de sustituir labores agrícolas por plantas de generación de energía eléctrica. No podemos perder más superficie agrícola utilizable. De hecho, podríamos comprobar cómo es difícil que exista hoy día un terreno agrícola de secano que no tenga ya un contrato de compromiso para una futura instalación fotovoltaica o eólica, con retribuciones o con arrendamientos que, al menos en mi zona, que soy del norte, de Huesca, incrementan o superan los 1.200 euros de coste de arrendamiento por hectárea, cuando hoy día el arrendamiento para trabajo agrícola no supera los 30 euros más la PAC, estaríamos hablando de 130 euros. Creo que tenemos que analizar que no podemos vestir un muñeco desvistiendo otro, y este es un punto de importancia primordial. Ya para finalizar, ¿todo esto cómo se paga? Bueno, nosotros consideramos que la fiscalidad es el motor. Desgraciadamente, ni en el proyecto de ley de cambio climático, ni en el PNIEC, ni en el informe sobre rehabilitación, la fiscalidad siempre es el elemento ausente. A mí me preocupa muchísimo cuando hablo con los diferentes estamentos del gobierno y me dicen, no, es que la fiscalidad la lleva Hacienda, nosotros llevamos otras cosas, como si los gobiernos no fueran únicos y en cierta manera tuvieran que estar cohesionados todos los ministerios. Reducimos el IVA para recaudar más porque favorecemos procesos de inversión que no se van a ejecutar de otro modo,
para el consumo de la electricidad en viviendas vulnerables, para el autoconsumo, para la rehabilitación, para la domótica, para las bombas de calor, para los electrodomésticos eficientes, para la adquisición de vehículos eléctricos, para el car sharing. Eliminamos el 7% del impuesto medioambiental a la generación renovable, reducción del IBI, del ICIO y exención del IRPF. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Bueno, luego veréis el cuadro final, que en cierta manera en los 2 años que estamos hablando, 2020-2021, el coste de estas medidas suponen una reducción, un menor gasto, una reducción de 2.500 millones de euros o 3.574 para todo el periodo. ¿De dónde sacamos el dinero? Nuestra propuesta es establecer un gravamen específico a los hidrocarburos líquidos de 5 céntimos por litro o de 1 euro megavatio hora en gaseosos, lo cual permitiría recaudar 2.500 millones de euros año y sobre todo establecer un suelo de precio equivalente transmisible al equivalente a $60 barril de precio Brent, con objeto de que si nosotros analizamos el plan de actualización que mandó el Gobierno a la Comisión Europea, en el cual establecía que para el año 2020 el precio medio del petróleo sería de 38,4 o para el 2021 de 40,2, para ese nivel de $40 barril supondría un incremento de recaudación de 5.183 millones de euros por año, con un incremento bastante considerable con respecto a los datos que hemos establecido. En el informe tenéis partida por partida cuáles son las inversiones que se generan, cuáles son los gastos o la reducción de ingresos que provoca. Pues la pobreza energética supone un incremento de gasto de 364 millones de euros. Si quitamos el impuesto de generación a las renovables son 325, las ayudas fiscales al autoconsumo 520 millones de euros, la digitalización 55 millones de euros, etcétera, etcétera. En lo que podríamos hablar, pues por ejemplo, el teletrabajo son 810 millones de euros para los 2 años, los proyectos de movilidad sostenible al trabajo por ayudas a lo que serían inversiones en empresas es mucho más reducido, de 13 millones de euros, el vehículo eléctrico, las ayudas 550 millones de euros, etcétera, etcétera. Podéis ver cómo movilizaríamos una inversión de 60.746 millones de euros con un aporte público de 4.360 millones de euros, que es un 7,2%, y con una reducción de ingresos o incremento de gastos en todo el periodo de 3.574. 3.574 que están cubiertos con creces con la modificación, con el establecimiento del suelo del barril de petróleo transmitido a los consumidores de $60 barril. Porque algo tenemos que tener claro. La fiscalidad no solamente sirve para recaudar, también para cambiar usos y costumbres. Y necesitamos que la señal precio, aunque la estabilidad, la elasticidad demanda-precio sea baja, necesitamos que esa señal precio modifique los usos y costumbres de los consumidores. Establecer dólares barril, precio que hemos tenido en los últimos 10 años, salvo un año, el precio de petróleo está por encima de $60 barril. De hecho, esas previsiones del gobierno se están cumpliendo. Creo que ayer cerramos en $43 barril precio Brent. Esos margen que tenemos entre el precio de cotización y el precio transmisible nos permitiría movilizar y cambiar toda la política de reactivación. Y hasta aquí es la presentación que hicimos del informe. Estoy a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis trasladar. Lo que sí está muy claro, y nosotros siempre decimos, y se lo dijimos a sus señorías en la comisión del Congreso, cuando le preguntaban a Picasso que cuando le llegaba la inspiración tenía el volumen de obra que llegó a realizar, él siempre decía que lo único que pedía o lo único que tenía claro es que cuando le llegara la inspiración lo encontrara trabajando. Y todo este tipo de medidas
solamente podremos utilizarlas si las ponemos en marcha. No si las comunicamos, sino si las ponemos en marcha. Creo que todos los grupos políticos, como se vio incluso en la aprobación del Real Decreto Ley 23/2020, están en línea y aquí tenemos una línea de trabajo para salir de la crisis de forma más inclusiva de la que salimos en el 2008. Gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para preguntas y para comentarios. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. La verdad es que, bueno, vas en mucho detalle, ¿no? Y muestras todas las disfunciones que ha habido en la política pública de apoyo a las renovables. Veo que, no sé, la audiencia está un poco tímida hoy, no ha enviado ninguna pregunta, pero bueno, yo sí que tengo alguna pregunta y veo que realmente lo que me parece más, lo primero que me vino a la mente cuando vi tu serie de propuestas es qué, qué sería la prioridad, ¿no? O sea, siempre cuando uno tiene un paquete de propuestas, siempre hay algunas propuestas que tienen mayor peso que otras y que, como se dice, ¿no? El 80-20, el principio 80-20. ¿Cuál sería la propuesta que te permitiría llegar al 80% en este caso? Bueno, yo creo que la respuesta es clara, es decir, ¿por dónde empezamos? Sí. Primero, por aquellas que sean más fáciles de hacer y no cuesten dinero. Por ejemplo, si nosotros empezamos apostando por el autoconsumo, no estamos pidiendo ninguna ayuda. Es decir, el autoconsumo ahora mismo podría perfectamente incrementarse solamente con que mejoráramos la situación administrativa o la tramitación administrativa de las iniciativas. Lo que no es lógico es que a mí me cueste un día hacer una instalación y 2 meses legalizarla o tramitarla. Entonces, bueno, pues la primera sería el autoconsumo. La segunda, muchas de las medidas que se han plasmado. Estamos pendientes de conocer cuáles van a ser los intríngulis del Real Decreto de Subastas. Nos ha preocupado muchísimo el que el Real Decreto Ley 23/2020 consolide en muchos de los casos la dificultad de acceso a red, porque al fin y al cabo yo si quiero hacer un proyecto de generación renovable y quiero apostar por una subasta o tengo capacidad de verter la energía eléctrica o no lo voy a poder hacer. El tema de la rehabilitación es otro de los elementos claves. Se ha demostrado, por ejemplo, en Italia con los ecobonos, como una medida que el primer año ha movilizado más de 3.000 millones de euros en inversiones. Es decir, yo creo que todo está estudiado, todo está experimentado. No necesitamos darle absolutamente la vuelta al sistema. Tenemos instrumentos, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en marcha. Si nosotros mañana, y tenemos experiencias en el Ayuntamiento de Olot o en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de ejecución mediante el modelo Europeis californiano y que fomenta la Unión Europea para inversión compartida en rehabilitación. Yo creo que lo tenemos todo en nuestra mano, no tenemos que crear nada nuevo para poderlo poner en marcha. Obviamente lo más lógico es empezar por aquello que no cuesta dinero y en este caso el autoconsumo y algunas normativas deberían ser las primeras en favorecerse. Hubo un dato que me llamó la atención y no sé si te escuché mal, pero creo haber oído que el 97% de las viviendas en España están fuera de norma. Sí, claro, porque piensa una cosa, el 53% se construyeron antes del año 79, que fue la primera norma de edificación, y no tienen aislamiento. Por otro lado, hemos ido, incluso el paquete de invierno de la Unión Europea ha ido reduciendo las pérdidas en vatios metro cuadrado edificable, ¿no? Y esas mejoras tecnológicas, las viviendas son infraestructuras de largo plazo, no han ido recuperando o mejorándose. De hecho, en estos momentos, en categoría de certificación A o B, solamente tendríamos ese 3%. El resto de viviendas son ineficientes. Luego, ahí tenemos un margen impresionante de invertir generando una corriente de reducción de gasto, que son inversiones rentables. No estamos haciendo inversiones suntuarias, no estamos haciendo, como antes os decía, monumentos funerarios a proyectos piloto, ¿no? Lo que estamos haciendo es adecuar y mejorar las condiciones de vida de las viviendas en las cuales
la mayoría de la población estamos y vivimos, ¿no? Claro, y ese sería un ahorro que se perpetuaría, bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Amortizaría la inversión durante mucho tiempo, así que Fíjate, claro. hay un detalle curiosísimo. Si hoy día a las hipotecas vivas se les permitiera dentro de la inversión de la hipoteca incorporar la instalación de autoconsumo como un incremento de deuda, la cuota, la cuota real de esa hipoteca se reduciría sensiblemente. ¿Por qué? Porque las instalaciones de autoconsumo pueden tener una amortización de 7-8 años y a lo mejor la hipoteca es a 25 y viven 30 años. No estamos hablando oye, vamos a hacer un proyecto de investigación, un nuevo desarrollo, ¿no? Estamos hablando de cosas prácticas, estamos hablando de que lo tenemos a nuestra disposición y en nuestras manos el poner esa inteligencia táctica al servicio de todos nosotros. Y en muchos de los casos, igual que lo peor que le fue a las renovables fue la publicidad engañosa por parte del gobierno con son caras, son para ricos, bueno, pues ahora tenemos que hacer lo contrario, es decirle a la gente la verdad, que el futuro es renovable y para que el futuro sea renovable tiene que empezar siendo el presente. Esta es la realidad que estamos peleando todos. Sí. Y bueno, tenemos un par de minutos y hay una pregunta que mandaron por el chat, no por la caja de preguntas y respuestas, pero bueno, la doy como buena porque, y pregunta, Ana Ceballo pregunta si los felicita por el trabajo que han hecho desde la Fundación de Energías Renovables y pregunta que si tienen previstas acciones para presionar al gobierno para que lleve a cabo algunas de estas acciones. Bueno, recientemente publiqué un artículo que decía yo no tengo cromos para cambiar, ¿eh? Desgraciadamente, el tercer sector, que somos pues, ONGs, grupos ecologistas, sociedad en general, tenemos pocos cromos para cambiar. Nuestra única fuerza es estar en medios de comunicación, hacer cosas como las que estáis haciendo vosotros y, por supuesto, nos hemos reunido, no solo hemos estado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Reconstrucción y en el Ayuntamiento de Sevilla, donde nos han invitado, sino nos hemos reunido con el Gobierno, les hemos trasladado nuestras propuestas, hemos presentado nuestras alegaciones, estamos, en cierta manera, movilizándonos con redes porque luego hay otra componente. Muchas de estas cosas que decimos, curiosamente, los medios de comunicación tradicionales están están en otros sitios. ¿Me explico? No tienen una gran permeabilidad con respecto a las opiniones del tercer sector o a las opiniones de lo que nosotros llamamos los sincromos. Me explico, tienen más intereses en lo que sería el pago de publicidad más que la fluidez de la información, ¿no? Bueno, son todas las labores dentro de nuestras limitaciones que hacemos y que seguiremos haciendo, que nadie tenga ningún problema ni se lo cree, que si hacemos los informes no es para tener el convencimiento de cuánto sabemos, sino para trasladarlo a la sociedad de que hay muchas formas diferentes de gestionar y de consumir energía eléctrica. Algo que sí hemos echado en falta siempre es el poco cuidado que los agentes energéticos, incluso el gobierno, le dan al consumo responsable de energía. Nosotros somos Fundación Renovable, pero siempre hemos puesto como primer pilar la eficiencia energética antes de la generación renovable. ¿Por qué? Porque aunque sean renovables, el no hacer consumo responsable es en cierta manera tirar el dinero por la ventana, ¿eh? Y en este punto yo creo que los consumidores somos los que podemos cambiar el sistema. Hoy día, tanto la fotovoltaica, el almacenamiento como el Internet de las cosas nos permiten ser gestores activos y como tales nos tenemos que comportar. No solo atender que cada 4 años votamos, bueno, últimamente votamos casi todos los días, ¿no? Pero en cierta manera el estar presentes en la opinión pública es nuestro papel y es en cierta manera nuestro objetivo, lo que está en nuestras manos. Muy bien. Pues nada, Fernando, muchas gracias. De verdad ha sido un placer invitarte hoy a hablar del informe. Y bueno, quería solamente recordarle a la audiencia que les vamos a enviar las diapositivas y la grabación. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Y por supuesto, el informe está colgado también, aparte de lo que enviéis, está colgado de la web de la Fundación
como todos nuestros informes, es abierto. Y no solo es abierto, sino es, como diríamos nosotros, comentable. Es decir, todas las sugerencias, comentarios, propuestas que nos hagan llegar, para nosotros son input positivos de discusión y de mejora en todos los documentos que hacemos. Y en eso agradecer, pues bueno, pues en cierta manera el apoyo que a nivel de sociedad tenemos y el vuestro, por supuesto, y de todas las personas que nos han escuchado durante esta hora. Muchísimas gracias a ti, bueno, y gracias Gracias, a todas las Carlos. personas de la audiencia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta ahora.